Hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos allá con la siguiente clase dentro del tema 4, electrones libres. ¿Qué es lo que hemos hecho de momento? Pues simplemente empezar con los electrones libres. Recordar que dentro de la aproximación adiabática hemos desconvolucionado la dinámica o las ecuaciones de las partículas de la red que hemos estudiado en el tema anterior de las partículas ligeras que se mueven rápido y se adaptan al movimiento de las pesadas, que son los electrones libres. Pues bien, en este tema lo que hemos hecho ha sido empezar a realmente estudiar la dinámica y las propiedades del subsistema electrónico. Siempre lo vamos a relacionar al contexto de las partículas de la red, pero lo que hicimos en la última clase fue introducir la aproximación de electrones libres dentro de la aproximación de un solo electrón, donde empezamos a tratar simplemente el gas de electrones como un objeto o un ente, o como le queráis llamar de forma abstracta, que se mueve dentro de una caja que es el sólido, sin atender realmente al hecho de que está vibrando dentro de una sopa de partículas, sino que estamos simplemente mirando los estados estacionarios instantáneos del sistema, asumiendo que son todos de equilibrio y que los electrones ven a las partículas de la red como un sistema estático. Bueno, pues lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser empezar a construir lo que va a ser los cimientos del edificio que nos va a permitir explicar las propiedades del subsistema electrónico y recordar de dónde partíamos, como explicamos en la clase anterior. Si nos fijamos en la ecuación de Schrödinger que está aquí para las partículas de la red dentro de la aproximación adiabática, lo que tenemos es que en su hamiltoniano, aparte de la energía cinética, tenían dos términos de potencial de interacción electrones con electrones, aquí puramente coulombiano, más electrones con las partículas, con las partículas de la red, pero las partículas de la red estando en las posiciones de equilibrio, porque recordad que los electrones siguen automáticamente, instantáneamente, las vibraciones de las partículas de la red, y llegábamos a una ecuación de Schrödinger donde podríamos intentar, en principio, extraer o calcular tanto los niveles de energía del subsistema electrónico como las funciones de onda de los electrones. El problema es que tenemos un problema de muchísimos cuerpos, lo que se llama un many body problem en inglés. Tenemos números de Avogadro y números de Avogadro de electrones que interactúan entre sí y que interactúan con la red, o como mínimo, incluso si nos olvidamos del potencial de electrón fonón de este término de aquí y lo tacháramos, electrones que interactúan entre sí en el fondo del potencial estático periódico dado por las partículas de la red cargadas positivas en sus posiciones de equilibrio. Como poco, esto era un problema muy difícil, de hecho irresoluble, y lo que hicimos fue tomar la aproximación de un solo electrón para empezar a simplificar y de hecho poder calcular algo. Esto lo discutimos el otro día, pero básicamente lo que consiste en la aproximación de un solo electrón es considerar el movimiento de un electrón aislado en el potencial efectivo de todas las demás partículas. Es un potencial efectivo independiente del tiempo producido tanto por los núcleos estacionarios en equilibrio como por todos los demás electrones, los que están en los niveles internos de los átomos y todos los otros electrones libres del enlace, y entonces así podríamos asumir que los electrones se mueven dentro de un potencial de estilo caja, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente calcular los niveles del electrón aislado, del un solo electrón dentro de un potencial de este estilo, y luego construiremos el sólido llenando de uno en uno esos niveles con otros electrones hasta que llegamos a los n mayúscula electrones que tenemos en la red. Solamente vamos a conservar entonces el principio de exclusión de Pauli y vamos a calcular los niveles de un solo electrón dentro de un pozo de paredes muy, muy, muy altas. Y aquí nos quedamos el último día. En fin, pues lo que vamos a hacer hoy va a ser empezar a construir los cimientos del edificio que van a ser las propiedades del gas de electrones dentro del material, y en particular todo lo que vamos a aprender sobre los electrones se va a aplicar en principio a los materiales conductores, que es donde hay muchos electrones libres. Muchas de las propiedades de los aislantes se pueden describir directamente desde el subsistema de partículas de la red, pero para entender las propiedades de sistemas con electrones libres necesitamos
hacer todo lo que vamos a hacer en nuestro tema, y como veréis va a ser un edificio de muchas plantas. Pero bueno, vamos a empezar por abajo. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente empezar a comprender las propiedades del gas de electrones libres. Y por electrones libres, ya que libres no son porque están metidos dentro del sólido, o sea, interacciones a ver las haylas, lo que nos vamos a referir es que la primera aproximación que vamos a tomar dentro de lo que es la aproximación de un electrón es suponer que nuestros electrones no interaccionan entre sí, simplemente van a ser electrones metidos en una caja, y por eso en ese sentido vamos a referirnos en gran medida a ellos como un gas de electrones libres. Lo que vamos a ver, por tanto, es el epígrafe 4.2 de la guía docente, y os anticipo que el gas de electrones libres es un tema relativamente largo, pero que contiene mucha física interesante. Vamos a dar los contenidos del epígrafe 4.2 en dos clases. Hoy vamos a hablar de las propiedades físicas básicas y cómo entender este gas, qué niveles de energía tiene y qué estados son posibles, y en la segunda parte, que será la siguiente clase sobre el gas de electrones libres, ya hablaremos de las propiedades físicas a temperatura finita de este gas. ¿De acuerdo? Bueno, pues allá vamos. Lo dicho, vamos a hablar del epígrafe 4.2, que vamos a dividir en dos clases. Lo primero de todo, al hablar del modelo de electrones libres, que de nuevo es una particularidad dentro de lo que es la aproximación de un solo electrón, es simplificar precisamente esta aproximación de un solo electrón todavía un poquito más. Lo que dijimos al final de la última clase fue que íbamos a calcular los estados de un solo electrón para simular lo que es el mar de electrones de conducción, asumiendo que podríamos asumir que la física del sistema es muy parecida a la física de un solo electrón moviéndose dentro de un pozo de potencial constituido por las superficies del sólido, que serían paredes muy elevadas o infinitas en energía, y dentro un potencial débilmente periódico aproximado constituido por las partículas de la red que tienen cargas positivas en los núcleos apantalladas por los electrones negativos que están en los niveles internos. Bueno, la forma de este potencial está pintada aquí en línea negra. Fue propuesto por Sommerfeld y Bethe por allí por el año 1930 y poco. Y en el fondo, si lo pensáis, esta es una forma bastante ruda de despreciar la interacción entre electrones e iones, e incluso la interacción también incluso entre electrones y electrones, porque vamos a calcular los estados de un solo electrón en este pozo, y a continuación lo que haremos, según tengamos esos estados, es meter el primer electrón en el estado fundamental, siguiente electrón en el primer estado excitado, tercero, cuarto, quinto, ir llenando los n estados con nuestros n electrones de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli. Bueno, pues el modelo de electrones libres todavía simplifica un poquito más el dibujo, se olvida de la forma débilmente periódica, y esto es importante que lo recordéis, de el potencial cristalino, y lo que asume es que lo que tengo es un potencial moviéndose en un pozo infinito, un solo electrón en un pozo cuadrado, ¿vale?, de anchura L mayúscula, si queréis ver, con paredes infinitas. Y los estados electrónicos de este problema realmente ya los conocéis. En una dimensión, esto está por cierto bien explicado en el libro de Kittel, aunque la mayoría de este epígrafe de electrones libres se sigue muy bien en el libro de Ibach y Luz, y os he cortado un trocito, un tema, el tema que va de esto, y lo he puesto en el campus virtual para que lo tengáis, o sea que de una o de otra podéis mezclar libros o podéis directamente seguirlo por allí. Pero bueno, lo primero de todo, si pensamos en el dibujo la interpretación más sencilla de nuestro problema, que sería cuáles son los estados electrónicos de un electrón en un pozo cuántico unidimensional, que sería de nuevo justo si me imagino un potencial del estilo de esta línea discontinua morada que tenemos aquí. Pues lo dicho, en el Kittel, en el tema 7 os da un resumen muy rapidito. Si suponemos que tenemos un electrón de masa m confinado en un pozo unidimensional de longitud L con paredes infinitas, y asumimos que es un pozo de potencial cero, el hamiltoniano y la ecuación de onda
que hay que resolver nos dan una ecuación de Schrödinger realmente muy, muy sencilla. Simplemente energía cinética es igual a niveles energéticos por función de onda. Si aplicamos las condiciones de contorno típicas de un pozo infinito, o lo que es lo mismo de paredes de altura infinita en energía, que es que la función de onda tiene que ir a cero tanto en los extremos del pozo, tanto en x igual a 0 como en x igual a L, recordad de la cuántica del año pasado que tenemos que este sistema tiene unas soluciones del tipo seno de 2pi partido por lambda x, donde el lambda tiene que ser un número semientero de un múltiplo semientero de la longitud L, o lo que es lo mismo, mejor dicho, L tiene que ser un múltiplo semientero de la longitud de onda de las ondas permitidas. ¿Sí? Es como una cuerda con los extremos fijos. Si aplicamos la condición de normalización, que es que la función de onda al cuadrado integrada dentro de nuestro pozo tiene que dar 1, lo que podemos sacar es que la constante que iría aquí delante, A, tiene que valer raíz de 2 partido por L. Y entonces estas serían las soluciones de nuestro pozo cuántico, de nuevo recordar la física cuántica del año pasado, con unos niveles de energía que son cuadráticos en n tal como está aquí. Y lo importante que veamos es que las soluciones de este sistema para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 son ondas estacionarias como las de las ondas estacionarias que se propagan por una cuerda. Lo mismo. Por cierto, en este problema unidimensional el estado n igual a 0 no se puede tomar porque no se podría normalizar la función de onda en este caso, ¿vale? Pero bueno, estas son las soluciones. Lo que haríamos entonces sería, en vez de tener solamente un solo electrón en este pozo, tendríamos nuestros n electrones del sólido y los iríamos metiendo pues en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, cumpliendo el principio de exclusión de Pauli, y así crearíamos el sistema de muchos electrones en nuestro sistema, ¿vale? Bueno, esto es muy rápido simplemente para que recordemos cómo es el pozo cuántico en una dimensión. De nuevo, lo que queremos producir es el gas de n electrones libres simplemente llenando este pozo con el principio de exclusión de Pauli. ¿Vale? Cada estado cuántico, vamos a ver en este caso que solamente puede acomodar un electrón, los electrones son fermiones con spin semientero, y eso sí, cada nivel de energía lo que nos caben son 2 electrones con 2 estados de spin diferente, ¿vale? Positivo y negativo, por tanto nuestro sistema tiene 2 números cuánticos relevantes. Por uno sería n, el nivel de energía, digamos, que acabamos de calcular, y por el segundo lado sería la tercera componente del spin, m sub s, o directamente le podemos llamar S, que sería la proyección del spin en un eje Z arbitrario del sistema, pero que quede claro que sería spin para arriba y spin para abajo, 2 partículas con diferente spin caben en el mismo nivel de energía n. Bueno, vamos a ir introduciendo algunas definiciones importantes ya en el pozo cuántico unidimensional que van a aplicar a todo el gas de electrones en una dimensión, en 2, en 3, en lo que queráis, ¿vale? Que van a ser, y vamos a utilizar muy a menudo, que van a ser de momento 2. Primero, el nivel de Fermi. Vamos a llamar nivel de Fermi al nivel energético lleno más alto, según vamos creando este sistema electrónico consistente en un gas de electrones libres en los que vamos llenando primer electrón al nivel 1, segundo electrón al nivel 1 pero con el spin para abajo, tercer electrón para el nivel 2, cuarto electrón al nivel 2 pero con el spin al revés, quinto, sexto, y vamos así llegando hasta n mayúscula. Esto quiere decir, si n mayúscula es un número muy grande y podréis tomar como que es arbitrariamente par, es igual, que llenaremos n medios niveles con n electrones. Bueno, pues a ese número le llamaremos n sub f y de nuevo, asumiendo que n es par, que no es mucho asumir, le llamaremos a este el nivel de Fermi. Último nivel lleno, el nivel energético lleno más alto dentro de nuestro sistema. Y a la energía del nivel de Fermi le llamaremos energía de Fermi, ¿de acuerdo? Va a ser la energía del nivel ocupado más alto para todo nuestro gas de electrones. Bueno, pues puesto que si voy un momentito para atrás y me disculpáis, los niveles de energía tienen una dependencia tal que este estilo h barra cuadrado partido por 2m veces npi partido por L, donde L de nuevo es la longitud del pozo y m es la masa del electrón y n son números enteros, todo esto al cuadrado, la energía de Fermi la podremos escribir poniendo simplemente un n de Fermi aquí arriba, ¿vale? Entonces, básicamente, esta es la energía de Fermi
para nuestro pozo unidimensional. Y por cierto, en los elementos metálicos, en la mayoría de los elementos metálicos de la tabla periódica, que es de nuevo para los que tiene sentido hablar de toda esta física, las energías de Fermi están en el rango entre 1 electronvoltio y 10. Alguna un poco más alta, pero vamos, de 15 no pasan. ¿Vale? Estamos hablando de unos pocos electronvoltios. Son energías relativamente altas si las comparamos con la energía térmica, por ejemplo, a temperatura ambiente. La energía térmica a temperatura ambiente, KT, a 300 Kelvin, es de 0,025 electronvoltios. Los niveles de Fermi tienen energías elevadas. Bueno, pues en este caso lo que podremos decir es que la energía total del sistema, y recordar nuestra ecuación de Schrödinger para el pozo, es simplemente energía cinética, equivalente a energía térmica, si lo queréis decir así, en nuestro sistema cuántico. Pero bueno, la energía total del sistema de n electrones, a la que podemos llamar E sub 0, sería la suma desde n igual a 1 hasta n sub f de todos los niveles E sub n multiplicado por 2, porque en cada nivel hay 2 electrones, de todo esto. ¿Vale? Si sustituimos aquí el valor de E sub n que tenía la transparencia anterior y particularizo esta suma, saco todos los factores constantes fuera y me queda aquí el sumatorio simplemente del factor n cuadrado, esta pequeña fórmula que tenemos aquí es una aproximación que vale para el sumatorio de n cuadrado cuando sumamos desde n igual a 1 a un s muy grande. ¿Vale? Se puede sumar así, básicamente ese sumatorio da s cubo partido por 3. Aproximadamente. Podemos llegar a la conclusión de que la energía total del sistema de n electrones en nuestro pozo unidimensional vale básicamente n tercios de la energía de Fermi. Es una energía, de nuevo, alta, ¿vale? Pero esto es más o menos la energía promedio. Bueno, esto es para una dimensión, pero en realidad en los sólidos lo que vamos a tener son pozos cuánticos infinitos en 3 dimensiones y tenemos que resolver una ecuación de Schrödinger parecida, pero en 3 dimensiones. De nuevo, si le ponemos unas condiciones de contorno de paredes infinitas, dentro de lo que sería un sistema, un pozo tridimensional, un cubo de dimensión L cubo, pero al que obligáramos a las funciones de onda a ir a 0, tanto en x igual a 0 como en y igual a 0 como en z igual a 0 y también en x igual a L, y igual a L y z igual a L, pues, y además aplicando la condición de normalización, que es que las funciones de onda tienen que tener, esto tendría que estar al cuadrado, ¿vale? Pues eso, que la densidad de probabilidad de la función de onda tiene que sumar 1, pues en este caso lo que podemos sacar es que las soluciones son muy parecidas a las que teníamos para el sistema unidimensional, pero tenemos aquí el producto de un seno, otro seno y la raíz de 2 partido por L 3 veces. Bueno, aquí van a salir 3 números cuánticos, nx, ni y nz, que vamos a utilizar y vamos a reescribir como si a todo esto pi partido por L nx le llamo k sub x, pi partido por L y... Uy, aquí tengo muchos fallos. Esto lo vamos a corregir ahora mismo. Fuera. Importante, perdonadme. Bueno, a lo que iba. Pi partido por L ni, k sub i y pi partido por L nz es k sub z. A estos 3 componentes, k sub x, k sub y k sub z, vamos a decir que conforman un vector en 3 dimensiones que vamos a llamar, sorpresa, sorpresa, vector k. Y así los posibles estados cuánticos del electrón en la caja cúbica en 3 dimensiones del lado L y volumen L cubo están relacionados con 3 números cuánticos nx, ni y nz, o más bien k sub x, k sub y, k sub z. En este caso, de nuevo, en este espacio de k dimensiones, en el espacio k dimensional más bien de soluciones, las superficies de energía constante, los autovalores, estos de la ecuación de Schrödinger para la energía van a valer igual que antes, h barra partido por 2m, h barra cuadrado partido por 2m, kx cuadrado más ki cuadrado más kz cuadrado, o sea, módulo de k al cuadrado por h barra cuadrado partido por 2m, si esto lo interpretamos como un vector. Estas superficies de energía constante van a ser esferas si pensamos en un espacio K, del que hablaremos más adelante. Pero antes de eso, dejarme que vaya un momento al Ascrof, al tema 2, y en vez de simplemente seguir con las soluciones que hemos encontrado para nuestro pozo tridimensional, tomemos unas soluciones con unas condiciones de contorno un poquito más reales con un sólido.
¿Qué es lo que obtenemos si en vez de unas condiciones de pared de energía infinita, obligamos al sistema a cumplir unas condiciones de contorno periódicas de tipo Born-Kármán? Tenemos nuestra misma ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones, pero ahora le aplicamos condiciones de contorno periódicas, nuestras famosas condiciones de contorno periódicas, en las que la función de onda en xy z más l tiene que valer lo mismo que en x y más l z, que en x más l y z, que en x y z. Más la condición de normalización, que esta sí que está bien, ¿vale? El módulo al cuadrado de la función de onda integrado por toda la caja tiene que valer 1. Lo que tenemos es que aquí sí que vamos realmente a representar mejor el confinamiento de los electrones dentro del sólido, por supuesto por interacción con las partículas de la red, que son las que conforman mi sólido de volumen L cubo, bajo unas condiciones de contorno periódicas, que lo que me van a dar lugar, vamos a ver ahora, es a unas soluciones más bien, como sucedía en el tema anterior de los fonones, tipo ondas, pero no ondas estacionarias, sino ondas viajeras, que pueden reflejar en un momento dado muchísimo mejor el transporte de carga electrónica que puede suceder en un sistema de electrones libres, por ejemplo, en un metal bajo un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Físicamente tiene muchísima más solución. Y las soluciones que salen en este caso son funciones un poquito más complejas, pero bueno, también periódicas, del tipo función de onda va a ser 1 partido por raíz del volumen e elevado a IK por R, ¿vale? Donde el volumen va a ser L cubo para un cubo o L1, L2 a la 3 si tenemos 3 dimensiones que no sean iguales, pero vamos a hablar en general de un cubo por simplicidad. Bueno, los niveles de energía siguen siendo, en cualquier caso, debido a la forma del hamiltoniano, unos niveles del tipo que para cada valor de K la energía va a valer h barra cuadrado partido por 2m K cuadrado, ¿vale? Entonces ahí las cosas no cambian mucho, pero hay algo que sí que ha cambiado y es que en mi solución aparece el vector de onda K de una manera muchísimo más explícita que antes y esto ya tiene pinta de onda plana, no como la función de antes, ¿vale? De hecho, el vector K, el vector de onda, adquiere un significado especial, puesto que estas funciones de onda ahora también son autoestados del operador momento, P, lo que os decía, se convierten en ondas viajeras y de hecho si aplicamos el operador P cuántico a nuestras funciones de onda, vemos que nos salen unos autovalores para P del tipo H barra K, o sea, H barra K va a ser el momento del sistema. Y hay unos observables correspondientes físicamente muy fácil identificables con cosas que nosotros ya conocemos. La partícula va a tener un momento P igual a h barra K y una velocidad, sí, los electrones van a tener velocidad del tipo P partido por M, h barra K partido por M y por supuesto una energía P cuadrado partido por 2M que va a ser un medio de mv cuadrado, o sea, su energía cinética. Poner aquí en el P h barra K, estamos hablando de los mismos valores de la energía. La gracia o la magia, o como lo queráis llamar, de haber introducido ahora unas soluciones que son ondas viajeras y por tanto tienen vectores de onda K bien definidos, es que efectivamente K se puede visualizar como un vector de onda. Y entonces la onda plana E elevado a IK correspondiente a nuestra partícula fermiónica, nuestro electrón, sería una onda plana con una fase constante en cualquier plano perpendicular a K, que da la dirección de propagación, y va a ser periódica la dirección paralela a K con una longitud de onda 2pi partido por K, que es la longitud de onda de de Broglie para la partícula. Entonces estamos hablando de ondas planas viajeras de toda la vida. Pues bien, si a esa función le aplicamos unas condiciones de contorno periódicas, o sea que E elevado a IK por R, donde R es L, ¿vale? L, y por tanto E elevado a IKX por L en el plano X, en el plano Y, en el plano Z tiene que ser iguales a elevado a IK por 0, o sea a 1, lo que se obtiene es que los valores de KX, KY y KZ inmediatamente están cuantizados. Y tienen que valer 2pi partido por L, n, donde n es un número entero, nx para el k sub x, ni para el k sub y y nz para el k sub z, ¿de acuerdo? En este momento tenemos que en las soluciones de nuestra ecuación de Schrödinger están caracterizadas cada una de ellas por un vector de onda K que está cuantizado y por tanto podemos definir un espacio tridimensional de coordenadas cartesianas a lo largo de los ejes Kx, Ky y Kz, que es lo que vamos a llamar espacio K. ¿Os acordáis de la red recíproca? Pues esto es exactamente lo mismo. El espacio
de vectores de onda, el espacio recíproco. Pero ahora estamos hablando de los vectores de onda de electrones libres, ¿de acuerdo? Todavía no estamos hablando de electrones en un potencial periódico, simplemente hemos aplicado unas condiciones de contorno periódicas porque nos ha apetecido. Ya veremos más adelante pues que obviamente en un sólido las cosas tienen que ser así para que tanto nuestra estructura como nuestros fonones como nuestros electrones al final acaben cuadrando en una sola integral, en una sola imagen integral de todo. Bueno, pues de momento al espacio de vectores de onda posibles para los electrones le vamos a llamar espacio K, y en ese espacio vamos a representar todos los vectores de onda permitidos, que son aquellos que van a tener coordenadas a lo largo de los ejes X y Z que sean múltiplos enteros de 2pi partido por L. Y se pueden pintar. De hecho, en 2 dimensiones podemos pintar nuestro espacio K, que va a constituir en una serie de nodos equiespaciados, o más bien periódicamente distribuidos, que van a tener pues una pinta como lo que tenemos aquí, que esto lo he extraído de Ashcroft, ¿vale? Una serie de puntos en 2 dimensiones, separados todos ellos unas distancias iguales 2pi partido por L. O sea, si el pozo es cúbico, tendremos una red cuadrada en el espacio de momentos. Solo van a estar permitidas ondas electrónicas que sean ondas planas con estos momentos específicos. Esto es un ejemplo para 2 dimensiones, pero por supuesto podemos pintar el espacio K en 3 dimensiones. Y entonces lo que tendríamos es un espacio como el que está pintado aquí, con Kx, Ki y Kz, y nuestros valores de K permitidos, cada uno de ellos pues sería un punto negro de esta red con un volumen a su alrededor, que sería el mismo que estábamos aquí pintando como esta superficie gris alrededor de cada punto K permitido. A todo esto, a estos puntos K permitidos les llevamos directamente puntos K, ¿vale? Por definición. Entonces, en el espacio tridimensional de momentos, pues tenemos una red tridimensional de puntos K distribuidos con unas distancias, digamos, equiespaciados entre ellos, todas ellas 2pi partido por L. Si es una caja cúbica, o 2pi partido por L1, por L2 y por L3, y estamos hablando de un sólido que no es cúbico, un pozo que no es cúbico, sino como una especie de rectangular, más bien ortorrómbico, pero bueno, es lo de mismo, y la función de onda pues tendría una pinta de este estilo con sus condiciones periódicas de contorno, ¿vale? De Born-Karman, y lo que sí que tiene gracia es darse cuenta de que el volumen de cada celda alrededor de cada punto K permitido, lo que llamamos aquí volumen de un punto K o diferencial cubo de K, porque sería el pequeño volumen de alrededor de cada punto K, la celda unidad, o la celda primitiva más bien en el espacio K, si queréis pensar en esos términos, pues tendría como volumen 2pi partido por L, 2pi partido por L, 2pi partido por L, o sea 8pi cubo partido por L3 para una caja cúbica. Bueno, en este sentido, una región arbitraria de volumen arbitrario omega en el espacio K contendría un número de puntos K permitidos igual al volumen total partido por el volumen de un punto. Metemos aquí nuestro 8pi cubo partido por L, omega L cubo partido por 8pi 3. Sería el número de valores de K permitidos dentro de una caja de volumen omega en el espacio K. Bueno, pues le vamos a llamar al número de valores permitidos digamos, por unidad de volumen, o sea, el número de valores permitidos que tenemos aquí en un espacio omega, o sea, dividimos esto por omega, L cubo partido por 8pi3, la densidad de estados en el espacio K, ¿vale? Es el número de estados permitidos por unidad de volumen y como veis, pues es una cosa que es homogénea, porque tenemos un pozo cuántico, vamos, sin más complicaciones. Bueno, pues antes de seguir hablando vamos a introducir algunos términos más y comentar algunas peculiaridades de este gas de electrones libres en nuestro pozo tridimensional. Lo primero de todo es que como la energía de los electrones va a ser proporcional a K cuadrado y cuando n tiende a infinito el volumen de la región de los espacios ocupados en el espacio K va a tender a tener una forma esférica, ¿vale? Cuando tenemos muchos electrones en un cubo de volumen L cubo finito, básicamente el volumen de cada punto K es muy pequeño y entonces la región de energía, digamos, de los estados ocupados tiene forma esférica, tiene una superficie esférica. Vamos a definir y vamos a llamar al vector de onda de Fermi al radio que esta esfera tiene en el espacio K. De forma que si la energía de Fermi es la energía del estado ocupado
más alto en el sistema, pues el vector de Fermi se puede definir de esta forma respecto a la energía de Fermi. Si te lo despejamos de aquí, pues sería la raíz cuadrada de 2m por la energía de Fermi partido por h barra cuadrado. Y a esta esfera de energía de radio igual a K sub F o energía, digamos, del estado excitado más alto igual a energía de Fermi le vamos a llamar esfera de Fermi. Es una esfera de radio K sub F en el espacio K y que obviamente va a tener un volumen igual a 4/3 de pi K sub F al cubo, ¿vale? Bueno, la superficie de esta esfera, la superficie donde están todos los estados de valor de módulo de K igual a K sub F se llama superficie de Fermi, obviamente va a ser una esfera, ¿vale? Y ya que estamos, vamos a llamarle momento de Fermi al valor del momento P de los electrones que lleven la máxima energía posible, los que tengan la energía de Fermi, por tanto, su momento va a ser h barra K sub F y la velocidad de Fermi va a ser la que lleven precisamente esos electrones, los electrones más energéticos del sistema. Cada uno se está moviendo en una dirección dentro de lo que es el espacio de las Ks, perpendicular en cada punto a la superficie de Fermi, pero todos llevan la misma velocidad y el mismo momento de Fermi en módulo. Bueno, las velocidades de Fermi, que ya os digo que son las velocidades de los electrones más energéticos en nuestro sistema, son tan importantes que son comparables en importancia a la velocidad térmica de un gas clásico. Y son muy grandes, son del orden de 10 elevado a 8 centímetros por segundo. Esto es un 1% de la velocidad de la luz. Los electrones se mueven muy rápidamente dentro de nuestro pozo. Lo que pasa es que son muy ligeros, entonces no tienen al final una energía térmica enorme, ¿de acuerdo? Pero la energía de Fermi es muy alta y la velocidad de Fermi también. Y de hecho, aquí, por ejemplo, sacado de Ashcroft, tenéis esta tabla donde lista las energías de Fermi, las temperaturas de Fermi, los vectores de onda de Fermi, las velocidades de Fermi para algunos metales representativos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, cobre, bueno, pues la mayoría de los metales elementales que están en la tabla periódica. Y fijaros que tienen todos energía de Fermi del tipo 4, 3, 2, 1 y pico de más electronvoltios. Estos son energías muy altas y velocidades de Fermi muy altas, del orden de 1 por 10 a la 8 centímetros por segundo, 1 y pico, 2 centímetros por segundo. Estamos hablando de que los electrones más rápidos del sólido realmente van muy rápido. Y fijaros que, volviendo un poquito hacia atrás, esto de nuevo nos justifica mucho para trabajar en la aproximación adiabática. La energía térmica de las partículas de la red vibrando a temperatura ambiente es muy baja comparada con la energía de los electrones que están en la superficie de Fermi. Pero es que lo que nosotros queremos es precisamente que esos electrones se muevan muy rápido y puedan adaptarse al movimiento de las partículas de la red sin problemas. Entonces, por ahí es todo bastante consistente. Bueno, pues con esto lo que hemos hecho ha sido encontrar los estados de un electrón en un pozo cuántico en 3 dimensiones con condiciones de contorno periódicas que de hecho vamos a ver que se parecen bastante a muchos efectos a lo que es de verdad luego el gas de electrones libres o casi libres, el gas de electrones de conducción en un metal. Hemos visto que los niveles de energía que salen son esferas en el espacio K con radio para cada valor de K igual a h barra K cuadrado partido por 2m. Y hemos visto que las soluciones de los estados van a ser ondas viajeras, ondas planas con unos valores de K cuantizados, solamente hay algunos valores de K permitidos que están directamente relacionados con las dimensiones del cristal. Entonces vamos a construir nuestro estado de electrones libres simplemente cogiendo los niveles de este pozo cuántico y de acuerdo al principio de exclusión de Pauli llenándolos 1, 2, 1, 2, 1, 2 con 2 electrones en cada estado con spin arriba y spin abajo. Y vamos a utilizar este gas de electrones libres, de electrones independientes, si queréis llamarlos así, que no interaccionan entre ellos, aunque sean todo cargas negativas, para explicar algunas de las propiedades de los conductores en bastante buena aproximación. Pero antes de hacer eso vamos a explicar todavía un par de conceptos más, como es la densidad de estados que necesitaremos para hacer algunos de los problemas, y también vamos a resolver rápidamente dos problemas muy fáciles relacionados con la densidad de estados, que son el 2.1 y el 2.2 de la hoja de problemas. Vamos a ver el concepto de densidad de estados por unidad de volumen en 3 dimensiones dentro de nuestro espacio K, considerando nuestro estado multielectrónico donde se llenan los niveles de un solo electrón disponibles de uno en uno
con spin arriba, spin abajo en cada sistema, ¿de acuerdo? Considerando, por tanto, dos orientaciones de spin posibles por nivel. Y recordar, en 3 dimensiones, la pinta que tiene nuestro espacio K es como de una retícula de los puntos azules que tenemos aquí, con simetría de traslación y uniformemente distribuida. Cada uno de los puntos K tiene a su alrededor un volumen permitido, y las esferas de energía constante dentro de este espacio los podemos representar por estados que están sobre la superficie de estas esferas de radio K, el que toque, de cada uno de los cuales representa así una onda viajera en diferentes direcciones, pero todas con la misma velocidad, con la misma energía cinética. Entonces, si consideramos dos superficies de energía constante, dos esferas en nuestro espacio K de radios diferencialmente cercanos, uno vale K y el otro K más diferencial de K, que corresponderían obviamente a las energías E y E con más diferencial de E, puesto que E vale h barra cuadrado K cuadrado partido por 2m, el diferencial de E fácilmente se puede obtener derivando. Entonces, si nos queremos preguntar por el número de puntos K que hay entre esas esferas para luego dividirlo por el volumen de esa zona para encontrar la densidad de estados, ¿de acuerdo? El número de estados por unidad de volumen, pues el número de puntos K que hay entre ambas esferas se puede calcular dividiendo el volumen de esta corteza esférica por el volumen de un punto K. Y aquí tenemos lo que vale el volumen de la corteza esférica de radio K, 4pi cuadrado por diferencial de K, donde K es diferencial de K es esta anchura, el volumen de un punto K es 8pi cubo partido por V, donde V es L al cubo para un pozo cúbico. Y entonces el número de electrones que tienen energías entre E y E más diferencial de E se puede escribir como número de electrones por diferencial de E. Esto sería pues una densidad, digamos, número de electrones que tienen energías entre E más diferencial de E sería totalmente, o sea, esta cifra, N es el número total y diferencial de E es el diferencial de energía, como 4pi cuadrado, sí, 4pi cuadrado partido por 8pi cubo V, esto sería el número de puntos K, por 2. ¿Por qué? Porque en cada estado, en cada punto K, me caben 2 electrones. Hay 2 electrones que pueden viajar con el vector de onda K, uno con spin más un medio y otro menos un medio. Entonces, se puede básicamente reagrupar factores para llegar al resultado y de nuevo luego sustituir diferencial de K por el diferencial de que tenemos calculado aquí arriba, de que el número de electrones que tienen en 3 dimensiones una energía igual a E se puede cuantificar como V por mk partido por pi cuadrado h barra cuadrado. Entonces, si ahora queremos definir la densidad de estados por unidad de volumen como el número de electrones que tiene una energía E partido por el volumen, ¿vale? Pues entonces ya obtendremos la densidad de estados, que la vamos a definir en 3 dimensiones como n minúscula de E, como todo esto partido por V, o sea, m partido por pi cuadrado h cubo, y lo que si quito de aquí el K y lo transformo en términos de energía, no es difícil que veáis que esto va a ir como la raíz de 2m por E. Esto sería la densidad de estados, el número de estados por unidad de volumen en 3 dimensiones. Va como la raíz de la energía. Si lo pinto, es lo que está aquí abajo. ¿Vale? Si pinto la densidad de estados en función de la energía, pues tenemos que para cada valor de energía voy a ir teniendo, cuando suba la energía, más y más y más y más estados, y esa curva va a ir como la raíz de E. Esto lo hemos calculado para 3 dimensiones. Podríamos hacer un ejercicio parecido, de hecho en el kit lo hace para una dimensión o para 2 dimensiones, y simplemente contando, en vez de el número de estados por el número de puntos K que me caben en una superficie, digamos, en una corteza, más bien en un volumen, en un diferencial de volumen esférico con radios entre K y K más diferencial de K, pues lo podríamos hacer en 2 dimensiones para un espacio bidimensional, o en una dimensión para una línea, y de la misma forma llegaríamos a expresiones de la densidad de estados en una dimensión, en 2 y en 3, que tendrían formas un poquito diferentes y que dependerían de la energía en general para una dimensionalidad de como E elevado a d menos 2 partido por 2, lo cual tiene gracia en 2 dimensiones. Si hacéis el cálculo vais a ver que en 2 dimensiones sale una densidad de estados por unidad de energía que es constante, no depende de la energía, ¿vale? Pero para una dimensión va como 1 partido raíz de E y para 3 dimensiones va como la raíz de E. Entonces, pues bueno, pues cada una tiene una física un poquito diferente. En el Kittel viene explicado esto. Si lo queréis mirar,
¿vale? Nosotros vamos a trabajar en 3 dimensiones en general, así que nos quedamos con esta expresión que es la que acabamos de derivar. Entonces, hay un par de ejercicios en los problemas que quiero que hagamos porque son muy rapiditos, así que lo vamos a hacer por aquí como si estuviéramos en la pizarra, que son el 2.1 y el 2.2. Los podremos utilizar como ejemplos de cómo se calculan densidades de estados, ¿vale?, en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el 2.1 dice, obtenga la densidad de estados por unidad de longitud para electrones libres en una dimensión, electrones libres en un pozo. ¿Cuántos estados por unidad de longitud tenemos en este caso? Bueno, pues la expresión general para la densidad de estados en este caso por unidad de longitud se puede estimar de la siguiente forma. Primero, 1 partido por L para tener el número total de estados partido por longitud. ¿Y cuánto sería el número total de estados? Pues sería 2 multiplicando a el número de puntos K. 2, ¿por qué? Porque tenemos 2 espines y el número de puntos K va a estar dado por cuántas energías posibles hay en mi sistema, o sea, la suma para todos los valores permitidos de K de la delta de Dirac de E menos E sub K. Utilizando la función delta, lo que hago es que para aquellos estados de energía donde la energía sea igual a una E sub K relacionada con un K permitido, le doy un peso estadístico igual a 1, ya sabéis que la delta de Dirac es una distribución que se integra y está normalizada la unidad, ¿vale? Y en el resto de las energías vale 0. Pues muy bien, sumo para todos los estados y si voy contando el estado la primera E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, bueno, en realidad los K no van como 1, 2, 3, 4, sino como los múltiplos enteros de 2pi partido por L, por 1, por 2, por 3, por 4, pero me da igual, si para cada uno de esos sumo 1, pues entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por 2, porque me caben 2 estados en cada uno, me va a dar la cantidad de estados que tengo en una sola dimensión, ¿vale? Lo divido por L, que es la longitud total, y obtengo la densidad de estados, o lo que es lo mismo, el número de estados por unidad de longitud. Bueno, pues esto es una forma de hacerlo. Si L es muy grande, de hecho, y la densidad de valores permitidos de K se hace muy, muy, muy densa, porque recordar que los K permitidos van como múltiplos de 2pi partido por L, o sea, como vamos sumando múltiplos enteros, podemos transformar este sumatorio discreto en una integral, ¿vale? Pasamos al límite continuo y escribimos la integral en vez del sumatorio de esta manera, ¿vale? En vez de tener la suma para todos los K permitidos, tengo la integral en toda la línea de K de menos infinito a infinito de mis deltas, ¿vale? Y lo que tendré entonces es que lo que tengo que hacer es normalizar por la longitud de la línea en K, que es 2pi partido por L, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo aquí la normalización de 2pi partido por L y luego divido otra vez por L, pues lo que va a suceder es que mi factor 2 partido por L las L se van a simplificar y me va a quedar un 2 partido por 2pi, ¿vale? Miradlo con un poquito de cuidado. Pero vamos, sale. Entonces, puesto que la función que hay aquí dentro es una función par, ya que la energía del estado K por simetría es igual a la energía del estado menos K, porque estamos hablando de superficies de energía constante esféricas, puedo cambiar esta integral y en vez de integrarla de menos infinito a infinito, puedo decir que la integro de 0 a infinito, pero lo multiplico por 2. Entonces pongo un 2 delante, se va con un 2 de abajo y entonces lo que me queda es esta integral. Pues bien, como además ahora sabemos que la energía en función de K tiene que valer h barra cuadrado, K cuadrado partido por 2m, porque esto siempre es verdad para el pozo cuántico, entonces el diferencial de energía en función del diferencial de K se puede escribir así y podemos hacer un cambio de variable entre K y es, porque en esta ecuación, en esta integral, es que tenemos K, diferencial de K, pero aquí tenemos la variable E que depende de K. Bueno, pues hacemos un cambio de variable, la integral, sustituyo el diferencial de K por diferencial de E y me queda una cosa que es una integral realmente muy fácil y poco menos que inmediata de hacer, porque tengo una función por la delta de Dirac, pues entonces lo que me queda que es que la integral de todo esto va a ser simplemente lo que valga la función en el punto donde el argumento se anula, que es en E menos E sub K igual a 0, por tanto en E sub K pondríamos aquí una E. Y aquí es lo que me queda y esta es la densidad en una dimensión, ¿vale? La densidad de estados por unidad de longitud en una dimensión, que es la gráfica que teníamos en la transparencia anterior. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el problema 2.2, donde se puede partir de la expresión general para calcular la densidad de estados electrónicos por unidad de volumen en 3 dimensiones. En vez de hacerlo como lo hemos hecho, partimos de la expresión general, que es muy parecida a la que encontramos para hallar la densidad de modos fonónicos en el tema 3.
y que por cierto hay alguien que me ha preguntado en un email de dónde salía esa expresión y creo que no le he contestado todavía. De verdad, perdonadme si no, yo intento contestar a los emails tan rápido como me los enviáis o tan rápido como puedo, pero hay tal volumen que a veces algunos se me escapan. No tengáis el más mínimo problema en insistir. Si veis que no os contesto en unos días, me lo volvéis a escribir. Oye María, que no me has contestado, tal. Te dije esto y yo diré, oh sí, perdón, y os contesto, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, la expresión general para calcular la densidad de estados electrónicos por unidad de volumen en 3 dimensiones va a ser una cosa de este estilo, ¿vale? Supongamos que esta es una definición teórica, donde estoy integrando para cada superficie de energía E lo que es diferencial de superficie 1 partido por el gradiente de E sub k, ¿vale? Entonces vamos a obtener el valor de la densidad de electrones para el modelo de electrones libres, que simplemente si esta definición me la creo, porque me lo dicen en el enunciado, tener en cuenta que para que la relación de dispersión, básicamente la energía en función de K, que es lo mismo casi que de dar la K en función de omega, pero bueno, aquí no vamos a hablar de relaciones de dispersiones que no se suelen medir para electrones libres, o al menos no todavía. La relación de dispersión, en este caso la energía en función de K, pues tiene una forma tipo electrones libres y por tanto el gradiente, el módulo del gradiente de la energía en función de K, pues va a ser la derivada de esto en módulo, ¿vale? Ponemos esto dentro de la integral, ¿de acuerdo? Y como las superficies de energía constante son esféricas, si ponemos el módulo del gradiente es constante sobre esas superficies, veis que aquí no tenemos la energía, eso va a salir de la integral y entonces lo que me va a quedar es simplemente la integral de diferencial de S para una superficie de energía E que tiene un radio K, pues la superficie va a ser 4πk cuadrado. Bueno, en fin, que cuando lo metonéis todo lo que queda es que la energía en este caso queda, la densidad de estados por unidad de el número de estados por unidad de volumen, que es la densidad de estados en 3 dimensiones, queda de este estilo. Ahora, si yo vuelvo a tener en cuenta la relación de dispersión y despejo y quito de aquí el K y pongo la energía E sacada de esta ecuación, pues me vuelve a quedar lo mismo, el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Son ejemplos muy sencillitos para calcular densidad de estados. Bueno, con esto lo que hemos descrito son los estados posibles de un sistema multielectrónico compuesto de funciones de onda de un solo electrón. Pero al fin y al cabo un sistema multielectrónico, que es un gas de electrones libres, que no interactúan entre ellos, y hemos visto cuáles son sus estados posibles, qué pita tendrán las funciones de onda, qué tipo de autovalores de la energía vamos a tener y hemos definido el espacio K. Daros cuenta que implícitamente no estamos en ningún momento teniendo en cuenta la temperatura, o sea, todo lo que hemos dicho hoy de momento son cálculos a temperatura igual a 0. No hay excitación térmica, no hay electrones que puedan ganar un poquito más de energía y pasar a un nivel un poquito por encima de la energía de Fermi, que puede pasar si excitamos térmicamente los electrones. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente clase, que os la voy a colgar en un par de días, sobre electrones libres, es precisamente estudiar este gas de Fermi cuando subimos un poquito la temperatura para ver cómo afecta a las propiedades físicas del sistema. Veremos que realmente no mucho. La energía de Fermi es tan alta y la temperatura de Fermi relacionada con la energía de Fermi, si hacemos E sub F igual a K T sub F y definimos así una temperatura de Fermi, es del orden de 10.000 Kelvin, muchísimo más alta que la temperatura ambiente, con lo cual la temperatura ambiente lo que se puede aproximar es que todos los estados de electrones libres de los metales y de los conductores en general están en estados parecidos a los de T igual a 0. Y de hecho el gas de Fermi de electrones libres con T igual a 0 describe bastante bien las propiedades físicas de los metales. Bueno, lo que veremos también en la próxima clase es primero, qué es lo que le sucede al gas de Fermi cuando subimos la temperatura un poco, y segundo, estudiaremos un poco las propiedades físicas de este gas de Fermi de electrones libres. Por ejemplo, el calor específico, veremos que hay una pequeña contribución de los electrones al calor específico que se deberá sumar a las partículas de la red, y luego también estudiaremos alguna propiedad técnicamente conectada con el hecho de que los electrones sean libres y por tanto estamos hablando de propiedades eléctricas, ¿vale? Vamos a, de hecho, estudiar el apantallamiento electrostático que tienen los metales
cuando los cargamos, ¿os acordáis que toda la carga se iba a la superficie y que se quedaba en una fina capa? Pues muy bien, ¿cuál es el espesor de esa fina capa y por qué se quedan ahí? Este es el tipo de cosas que se pueden explicar con un gas de electrones libres a nivel básico, como ya hacemos, ¿vale? Pero esto ya os lo colgaré los próximos días para que podáis ir viendo un poquito esto. Todo lo que voy a contar está resumido en el capítulo de Libach que os he colgado en el campus virtual, ¿vale? Entonces, si queréis ir anticipando y echándole un vistazo, mirar esto, mirar lo de los próximos días, casi 100% está todo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya, cuidaros mucho. Hasta pronto.